Somos pocos pero bien montados. Le debemos mucho al compañero acá presente, Saúl. Mucha deuda, porque digamos que él ha estado, creo yo, en todos los congresos de Alames. Empezando en Auro Preto, hemos aprendido de él cierta racionalidad, cierta argumentación, cierta forma de argumentación que muchos quisiéramos hacer propia. Le debemos a él y a las desgracias del proceso político de su país, probablemente, la noción de toda la necesidad de luchar contra la guerra, de luchar por la paz, por la democracia y sobre todo contra las formas de violencia, que Saúl ha estudiado, nos ha enseñado que no es un fenómeno irracional, que es un fenómeno con causas. Le debemos un gran impacto que nos causó leer su libro, El Quinto. Todos saben que el quinto es el mandato de no matar, muy antiguo pero poco respetado. Y su trayectoria lo ha llevado a ser comisionado, uno de los 11 comisionados que tuvieron a su cargo el estudio de la violencia en Colombia y han hecho un aporte, quiero ser muy breve, un aporte difícil de dimensionar al estudio de la violencia en Colombia, y eso se tradujo, entre otras cosas, en estos libros que hoy Saúl nos está mostrando. Son 23 libros. La última vez que lo vi eran 9. También da la dimensión de la tragedia, ¿no?, que ha vivido el pueblo colombiano y de la que están tratando de salir y que miramos con emoción. Entonces, para este congreso tan desorganizado, tan problematizado, tan cascoteado, es un enorme placer presentarlo a Saúl, que va a seguir explicando él mismo mejor que yo el rol de estos libros que hoy presentamos, la perspectiva de la lucha por la paz. Y desgraciadamente la política del odio, las políticas del imperio no están trayendo buenos vientos para estas tierras latinoamericanas. Así que es muy importante que lo escuchemos y saquemos algunas conclusiones respecto de estas cuestiones. No sé, Saúl, si te parece, pero tomémonos un tiempito para escuchar esta epopeya, digamos, de estos libros y de dónde surgen y qué perspectiva le ves vos a la cuestión. Quisiera ser más elocuente, pero no me sale, maestro, así que siga usted. Siglo, muchas gracias a ti por toda la trayectoria y ahora por el esfuerzo enorme que con Susan, con Juan y con los otros compañeros han hecho por organizar un congreso en unas condiciones realmente difíciles, pero que esperamos contribuya mucho a intensificar la presencia de Alames en la región y sobre todo el compromiso de los sectores, digámoslo, de la izquierda sanitaria latinoamericana por trabajar cada vez con mayor decisión por la paz, por la equidad, por la solidaridad en nuestro continente. Vamos a hacer una conversación sencilla, no es ninguna presentación formal, sino una conversación para presentarles este trabajo del informe final de la Comisión de la Verdad de Colombia. Señalar en primer lugar de qué se trata. Como ustedes saben, o les comento, a raíz de los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, surgió un sistema que llamaron de verdad, justicia, reparación y no repetición, con 3 componentes. Uno que se encarga de lo que es la justicia frente a los crímenes y todo lo que pasó durante la guerra. Se llama la Jurisdicción Especial para la Paz, que busca hacer una justicia de transición que permita la reintegración y que sea, digamos, pagando unos costos razonables en términos de justicia. La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecida es el otro componente, dado que en Colombia, desafortunadamente, según los datos que tenemos en la comisión, tenemos aproximadamente 121.000 desaparecidos por esta guerra.
Ustedes saben lo grave que fue ese problema aquí y los estimativos, digamos, más grandes son de 30.000 desaparecidos en Argentina. En Colombia son mínimo 4 veces eso. La verdad que es un problema muy serio y hay un sistema, una unidad que está dedicada a tratar de encontrar la mayor parte o dar cuenta de esas desapariciones. Y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, a la cual nos encargaron la responsabilidad de tratar primero de ver qué era lo que había pasado a lo largo de casi 60 años de conflicto. Pero no solo quedarnos en ver qué pasó, sino tratar de ayudar a explicar por qué pasó, que es el punto más importante de esto. No solo, digamos, la descripción fenoménica, sino el análisis comprensivo, interpretativo. Porque solo a partir de ahí, entonces sería posible empezar a buscar mecanismos de superación del conflicto, de resolución y de construcción de paz. De manera que la comisión tenía tareas bastante complejas. Hicimos un trabajo que realmente resultó casi en 4 años de trabajo. Éramos 11 comisionados, pero hay que hacer justicia porque fuimos un equipo de casi 600 personas en todo el país que trabajamos, y les puedo decir que sin descanso, ni siquiera durante la pandemia. La pandemia solo nos cambió el método de trabajo en parte, sustituyendo casi todo lo presencial por otras formas virtuales, pero el trabajo siguió intensivamente y logramos realmente tratar de responderle al país. Creo que metodológicamente, para la construcción de este informe, las cosas claves en síntesis fueron, primero, que la comisión decidió que no se iba a poner a discutir teóricamente las distintas escuelas sobre la violencia y sobre la violencia en Colombia, que hay mucha producción. En Colombia la producción teórica sobre la violencia es casi más vieja que la violencia misma, ¿no? Y hay una producción, y además muy interesante, ¿no? Como siempre hay de todo, hay cosas de alta calidad y otras de menos. Entonces, la decisión que tomamos en la comisión fue, vamos a tener todo eso en cuenta, lo vamos a asimilar, pero nuestra tarea no es dar cuenta de eso ni ponernos en debates frente a eso. Tomamos la decisión esencial, pienso yo, metodológica de la comisión. Vamos a escuchar. Esa fue la clave de la cosa. Vamos a escuchar a todo el país, que fue también una cosa muy importante, una escucha universal y una escucha inteligente, pero supremamente respetuosa, guiada no por un formulario, sino por una serie de preguntas. Como comisionados, nosotros hicimos, digamos, una serie de preguntas, llegaron a ser casi 200, recuerdo, pero todo se resumió en la práctica y en lo concreto a una única pregunta. ¿Por qué en Colombia la guerra persiste? ¿Por qué después de 60 años la guerra sigue? O mirado por el otro lado, ¿por qué en Colombia no ha sido posible la paz? Es la otra forma de hacerse la misma pregunta. Y todo nuestro esfuerzo, toda la escucha en todo el país, que fue la segunda decisión estratégica. No nos vamos a quedar en la capital o en las capitales oyendo a los de ahí. Vamos a ir a todos los rincones del país. Y Colombia es un país relativamente grande, son 1.100.000 y pico kilómetros cuadrados. De manera que es relativamente grande. Y nuestra propuesta y nuestra práctica fue que fuimos a todo el país, y los puedo decir mirándolos a los ojos. Fuimos a todo el país, a las comunidades indígenas más remotas de la Orinoquía y la Amazonía, a los pueblos étnicos en el Chocó y en la Amazonía y en todo el territorio nacional. Y escuchamos a los militares y a los exmilitares y a los guerrilleros y a los exguerrilleros y a los paramilitares y a los sindicalistas y a los empresarios y a los 5 expresidentes vivos. Escuchamos aproximadamente 30.000 personas. En todo el país, les digo. Eso fue lo que nos permitió tener, y fuera de eso, no era solo una escucha directa, sino que la gente o las organizaciones nos entregaban materiales. Por ejemplo, nosotros recibimos 1.138 informes de otras tantas instituciones o organizaciones sobre violencia sexual en tal región, sobre violencia sobre los indígenas en tal parte, sobre violencia en la universidad, sobre violencia contra los sindicatos, sobre violencia de género, sobre desaparición forzada. Nosotros recibimos 1.100 y pico de documentos altamente elaborados por personas, investigadores
u organizaciones sociales. Era que teníamos, digamos así, un volumen de información supremamente grande. Y la gran responsabilidad nuestra entonces fue, bueno, ¿cómo convertir esto, cómo hacer un cuerpo que permita traducir y responder a esas grandes preguntas? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Quiénes fueron los responsables? ¿Qué consecuencias tuvo? ¿Y qué hacer para que la guerra no siga? Que, como les digo, la resumimos en esa gran pregunta. ¿Por qué en Colombia la guerra sigue? ¿O porque aquí aún hoy no ha sido posible la paz? Que ahí hay que hacer un paréntesis. Cuando crearon la comisión pensaron que era lo que llamaban una comisión de cierre. Decían, la guerra se acabó. E inclusive hablaban del posconflicto. ¿Cuál posconflicto si la guerra ha continuado desafortunadamente en varias regiones? Ha mermado de intensidad en algunas y se siente en ciertas regiones un ambiente de tranquilidad, de paz, pero en muchas otras regiones el problema sigue. Bien, entonces ya luego apenas asimilamos esto y fue un trabajo frenético absolutamente y permanente de todos los equipos, de toda la gente que puso su alma, su cerebro al servicio de esto. Empezamos entonces a elaborar el informe final. Nunca hablamos de volúmenes ni de libros, nosotros hablábamos de capítulos y como dijo Giglio, al principio pensábamos en 9 o 10 capítulos, pero resulta que cada capítulo se volvió un volumen, cada capítulo terminó siendo un volumen porque era tanta la información, tanta la riqueza, porque es que esto no es la palabra de los comisionados, esto es la voz de la gente. Aquí está la voz viva, palpitante de toda la gente que nos dijo. Y ustedes si miraran esto, y ojalá lo miren, está todo en las redes, ¿no? No hay una página donde no haya testimonios de la gente. Y no testimonios a la loca, sino algo elaborado, con cierta sistematización, pero con profundo respeto, porque lo nuestro no era poner a la gente a decir lo que queríamos que dijera, sino cómo nosotros éramos capaces de decir y expresarle al país y al mundo lo que la gente realmente sentía. Y entonces terminaron siendo 10 volúmenes, porque incluimos también esto que lo llamamos una convocatoria por la paz grande, que fue una especie de manifiesto, de proclama al final y que con esto lo presentamos al país y al mundo, que es muy bueno también que lo lean, que es un documento. No es una síntesis del informe, pero sí contiene algunas de las ideas fundamentales y sobre todo una convocatoria, porque decíamos mucho en la comisión, nosotros queremos producir en el país una conmoción positiva, o sea, que el país se toque, que el país se pregunte por qué y por qué esto sigue y qué hacemos para que esto no siga. Eso es lo que llamábamos conmoción positiva, no que la gente se ponga a llorar de tanto dolor y tantas lágrimas y tanto muerto y tanto desaparecido y tanto torturado, sino que eso lleve a una reacción de qué hacer para que esta barbarie no siga. Entonces quedó finalmente este documento de convocatoria a la paz grande y 10 volúmenes. Lo que pasa es que uno de ellos se refiere a las regiones. Y como hay regiones muy distintas, entonces elaboraron 12 documentos y 2 complementarios para cada una de las regiones, que es una riqueza enorme, porque ya es a partir de una lente global del país, mirar puntualmente cada una de las regiones, porque el conflicto, siendo en todo el país, es muy distinto. Lo que pasa en la costa atlántica es muy distinto a lo que pasa en el Pacífico, lo que pasa en la selva amazónica es muy distinto a lo que pasa en Bogotá, y así. O sea, es un conflicto regional y por lo tanto la paz en Colombia tiene que ser regional. Entonces les decía que ese volumen se convirtió en una serie, son libritos más pequeños, pero son 13 libritos de esos y por eso el total, Giglio, no son 9 sino 13. Eso es el contenido. ¿Cuáles son los principales, digamos, aspectos de este y los libros fundamentales? Miren, ante tanta complejidad, nosotros decidimos cómo organizar unos capítulos generales, digamos, de los grandes temas y otros de capítulos de temas específicos. Y entonces, muy sintéticamente, hay un volumen grande que es supremamente importante, que es este, que se llama No matarás, que este es como la interpretación analítica de la historia del conflicto armado en Colombia. Este es el que más recurre a toda la información secundaria que había, pero recoge también mucho testimonio de la gente, muchos, digamos, aportes recientes o
muy actuales. O sea, esta es como la parte, digamos, la base teórica, la base conceptual, el hilo analítico, los contextos explicativos de la violencia en Colombia. Un segundo volumen, que no lo traje porque es gruesísimo, es el más grueso de todos, se refiere a las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en esta guerra. Nosotros logramos documentar 17 modalidades de violaciones de derechos humanos en Colombia. Y no solo documentarlas, tratar de especificarlas, de analizar su porqué, de señalar los responsables. Y aquí les quiero hacer un paréntesis. Algunos sectores que no han estado de acuerdo con la paz, ni menos con la Comisión de la Verdad, ni muchísimo menos con el informe, han dicho que el informe no hace sino condenar al Estado y a las fuerzas militares, pero que no a la guerrilla. Miren, si ustedes leen, y ahora les voy a decir la forma en que pueden hacerlo, de cada una de esas 17 modalidades de violaciones de derechos humanos, nosotros tratamos de precisar qué respondía porcentualmente cada uno de los actores. Cojamos un ejemplo, y podemos coger varios rápidamente. Los homicidios, por ejemplo. ¿Quiénes son los principales responsables de los homicidios en Colombia? Aclarando esto, ¿saben cuántos muertos ha costado esta guerra en Colombia? Nuestro estimativo, y además en esto recurrimos a las matemáticas más avanzadas y sistematizamos las 110 bases de datos más grandes del país para poder sacar tendencias históricas, comparar, confrontar, verificar, contrastar, etc. Y entonces nosotros estimamos que aproximadamente, nunca se va a saber la cifra exacta, pero que más o menos 700.000 personas han muerto en esta guerra, con muchas características, pero entre ellas esto, que las principales víctimas son la población civil. O sea, esta no ha sido una guerra de guerreros, sino una guerra de unos cuantos guerreros pero movidos por intereses en contra de la población civil. Entre el 80 y el 90% de las víctimas son población civil. Otro dato muy diciente de esto, solo el 1.5% de todos esos muertos murieron en combate, lo que nos dice claramente que es un conflicto absolutamente irregular. Y entonces les decía, establecimos las responsabilidades. 45% los grupos paramilitares, 27% las guerrillas, agentes del Estado, 12%. Y de cada una, no tengo tiempo, pero están aquí las cifras, de cada una de estas modalidades, entonces nosotros tratábamos en lo posible, y cuando había información, de precisar los responsables. Entonces, como les digo, el sector que se opone al informe, que hay un sector fuerte en el país en contra, dice que es que nosotros nos dedicamos a señalar al Estado y a los militares. No, lo que pasa es que encontramos que tiene una participación enorme y unas responsabilidades enormes. Inclusive hay delitos o formas de esta violencia que solo las ha cometido el Estado. El caso concreto de lo que en Colombia llama los falsos positivos, que son ejecuciones extrajudiciales, selectivas, casi siempre recurriendo a personas con condiciones de discapacidad o de pobreza, etcétera, marginalidad, en fin. Entonces, ¿cómo no vamos a decir eso? Tenemos que decirlo, que los responsables de eso son el Estado, o solo o en alianza con los paramilitares. Y así nos pasó con varias cosas en las que encontramos, como también dijimos, el principal reclutador de niños y niños para esta guerra es la guerrilla, y el 75% del reclutamiento en el país son las FARC. Lo decimos. Este informe, eso les quiero decir también, es un informe valeroso, y lo dijimos desde el principio. Queremos que este informe tenga 3 características: que sea riguroso, o sea, no vamos a escribir nada de lo que no estemos ciertos o tengamos un respaldo sustantivo, verificable. Segundo, que sea valeroso, que llame al pan pan y al vino vino, que asigne cuando tenga argumentos las responsabilidades, que señale quiénes y por qué, y en dónde, y cuándo, y qué, ¿no? Y lo tercero, que esa es una palabra que me inventé, que no existe, pero para que rimara con riguroso y valeroso, que sea futuroso. Porque este informe es pensando fundamentalmente en el futuro del país. O sea, nosotros miramos por el retrovisor para aclarar las cosas, pero el objetivo era despejar el panorámico, y el informe final de la comisión es eso, una ruta, una bitácora, e inclusive las formas para que el país transite hacia allá. Otro de los volúmenes supremamente importantes
es el volumen, que les decía de las violaciones de los derechos humanos, se llama Hasta la guerra tiene límites. Un tercero de estos documentos muy importante es el de hallazgos y recomendaciones. Ahí tratamos de sintetizar de todo lo que encontramos y logramos agrupar los hallazgos en aproximadamente 9 de los que llamamos factores de persistencia de la guerra. Y para cada uno de ellos, entonces tratamos un conjunto de recomendaciones. Entonces, la segunda y la parte más pequeña del volumen de hallazgos y recomendaciones son estas, que son las recomendaciones, que este es un librito que se consigue comercialmente. Y como les digo, aquí hay 8 recomendaciones, no tengo tiempo para contarles, pero se refieren a los núcleos del problema. 1, a que en Colombia hay que dejar la guerra, que la guerra no es el camino, que la guerra es inútil, que la guerra es dañina, que hay que construir la paz, que hay que convertir la paz en el gran propósito nacional, que la democracia ha sido severamente afectada y que hay que recuperar y fortalecer la democracia, que el narcotráfico ha cumplido un papel deletérea y degradador de la guerra y que ha penetrado a todos los sectores y que hay que cambiar la manera de enfrentarlo, que la seguridad nacional no es un problema de los militares, sino una necesidad y una responsabilidad de todos los ciudadanos. Y así, como les digo, 8 grandes recomendaciones que ojalá las puedan mirar y, como les digo, está en esa parte. Otro de estos documentos centrales que ha sido muy bien recibido fue el relacionado a las regiones que ya les dije. Se llama Colombia Adentro, que es el que tiene todos esos libritos, uno por cada una de las regiones. Otro de los libros que no traje, insisto, traje algunos para mostrarles, pero no puedo, era demasiado pesado. Uno que recoge testimonios muy bien elaborados y organizados, que se llama Cuando los pájaros no cantaban, y que tiene una potencia tanto emocional como pedagógica supremamente grande. Y el otro de esos que les dije, que eran de temas generales, era este, que se llama Sufrir la guerra y rehacer la vida, que se refiere a los impactos de la guerra en la población, en la democracia, en la naturaleza, en la cultura, etc. Y las formas como la gente reaccionó y fue capaz de enfrentar la guerra, de rehacer su vida y de construir inclusive y aportar a la paz. Les cuento aquí entre paréntesis, como éramos 11 comisionados, entonces cada comisionado era responsable de uno de los volúmenes. Yo tuve la responsabilidad de este, pero todos los volúmenes fueron revisados, el borrador, la primera versión, la segunda versión y la última versión por todos los comisionados, o sea, todos firmamos todos los volúmenes. No hay nada que yo pueda decir, yo no firmé eso, absolutamente, porque todo, entonces ustedes imaginan la magnitud de ese trabajo. Este libro yo creo que recoge con mucha fuerza y con mucho testimonio esas dos cosas, los horrores de esta guerra, el impacto terrible en la vida, en la naturaleza, en la democracia, en la cultura, y al mismo tiempo el enorme valor de la guerra para para enfrentar la violencia y seguir adelante. Y los otros 4 volúmenes ya se refieren a temas más específicos, pero ahí quiero también aclarar, es la primera comisión de la verdad. Ustedes saben que ya en el mundo van como 52 comisiones de la verdad aproximadamente. Colombia, este informe es el único que ha tenido un volumen entero para el problema de la mujer en la guerra, las mujeres y la población LGBTIQ+. Ese libro se llama Mi cuerpo es la verdad. Otro que es también que ninguna comisión había hecho eso, un volumen entero dedicado a la cuestión de los niños, las niñas y los adolescentes en la guerra, cómo participaron, qué consecuencias tuvo, todo el problema del reclutamiento, de la orfandad, etcétera, etcétera. Ese se llama No es un mal menor. Uno tercero que es importantísimo en Colombia, el de los pueblos étnicos. Hay un volumen entero dedicado a analizar el problema de la realidad de la participación como actores o como víctimas de los pueblos étnicos, los indígenas, los afrocolombianos, la población rom, inclusive su participación en la guerra. Ese se llama Resistir no es aguantar, no es aguantar. Y otro que dedicamos y que fue un trabajo muy intenso es que resulta que en Colombia ha habido, estimamos en la Comisión de la Verdad, aproximadamente 1 millón de exiliados por la guerra, entre los cuales me cuento.
Este libro se llama La Colombia fuera de Colombia y se dedicó justamente a recorrer en 24 países del mundo a escuchar a colombianos y colombianas exiliadas o algunos que ya habíamos vuelto al país. A mí, por ejemplo, me entrevistaron para este libro en calidad no de comisionado, sino de exiliado. Y este libro es dedicado al exilio, que es otra cosa que ninguna Comisión de la Verdad había hecho, insistiendo en que además el exilio es un problema que no se reconoce como violación de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario. Es como un fenómeno inespecífico, que inclusive muchos dicen pues que no hay exiliados ni desplazados sino turistas en Colombia o colombianos que se quieren ir de paseo por el mundo. En fin, aquí se recoge la realidad y la gravedad de ese problema. Esto es más o menos como los contenidos fundamentales del libro. Y el conjunto, entonces, toda la obra tiene un único título, que es este: Hay futuro si hay verdad. Hay futuro si hay verdad. Que yo creo que es un acierto por lo que les decía ahora. La comisión estaba para pensar fundamentalmente el futuro. Y lo que nos queda clarísimo es que no es posible en Colombia salir de la guerra y construir algo nuevo si no se acepta la realidad de lo que pasó. Primero, si no se conoce, si no se acepta y por lo tanto si no trata de transformarse. Y quiero entonces terminar con dos comentarios. El primero, ¿qué hacer? Bueno, todo esto está en la red. Y el legado que la Comisión le deja al país no son solo estos 23 volúmenes. El legado que la Comisión le deja al país es, por una parte, esto, que hace parte del legado. Por otra parte, unos materiales audiovisuales que ninguna Comisión de la Verdad ha producido. Tenemos cantidad de videos, pero son miles de videos, de fotografías, de obras de arte, de murales, etcétera. O sea, hay una riqueza audiovisual impresionante. Cualquier tema que ustedes crean sobre la guerra en Colombia, entran a la página de la Comisión y lo buscan, y ahí tienen un video sobre la minería ilegal, sobre la violencia de los niños en tal parte, sobre el campesinado, sobre la violencia en las ciudades, etcétera. O sea, hay una riqueza audiovisual. Pero esto es lo que podríamos llamar el legado material de la Comisión. Pero hay una parte del legado que es inmaterial, que es el proceso, y eso nos propusimos en la comisión. Queremos desencadenar un proceso de verdad. O sea, porque la verdad no se acaba con esto. Esto sin duda es la máxima verdad posible hasta hoy. Digo posible porque los hechos necesitan cierto tiempo para poderse ver con claridad, para poder aceptar las responsabilidades, para poder aceptar correcciones. Eso lleva tiempo, y en Colombia, estando tan crudo el problema, todavía no es posible. Por eso decimos, esto es la máxima verdad posible hoy, pero no es la última verdad. Y por eso una de las tareas importantes es continuar las líneas de investigación. Y los comisionados y comisionadas no nos sentimos los dueños de la verdad del conflicto en Colombia. Hemos tratado de hacer el mejor esfuerzo y creemos que lo logramos por construir una argumentación, yo no digo irrefutable, pero sí muy difícil de refutar. Y habría que trabajar muchísimo para poder contradecir las cosas que aquí están ampliamente documentadas. Y entonces les quería decir que hay este legado, digamos, material, y hay ese legado inmaterial de ese proceso de verdad que les digo que por suerte con dificultades, pero uno ve que van dando. Yo vengo de estar 2 días en una de las regiones del país y quedé impresionado en el eje cafetero que llamamos allá de la cantidad de iniciativas que hay con el informe. Yo quedé impresionado. Facultades que ya han creado centros de investigación solo dedicados a estudiar el informe de la Comisión de la Verdad, diplomados sobre el informe de la Comisión, programas de radio, juegos infantiles, o sea, una creatividad alucinante que uno ve que la cosa se va movilizando. Y entonces les decía que termino señalando, por una parte, qué hacer de aquí para adelante con este informe. La esperanza nuestra es que realmente el informe sea muy consultado y que la gente lo lea y lo asimile. Hay algunos datos ya que nos dan alguna esperanza. En los primeros 11 meses de estar esto en la red, van más de 1.7 millones de visitas a la plataforma, lo que da un promedio de 13.000 por día y 9 por minuto. Bueno, no es pues una cosa tan masiva como un video de Shakira, pero es una cosa importante, se ve que va penetrando. Y lo mismo, hemos tenido señales muy interesantes. Por ejemplo, no sé si ustedes supieron, el Parlamento suizo
hace 15 días aprobó una resolución para conservar en Suiza una copia íntegra en clave de todo el informe de la Comisión de la Verdad para blindarlo frente a cualquier posibilidad de intento de destrucción. Y así van pasando cosas en el mundo, no solo en Colombia. Hay universidades, la de Notre Dame, por ejemplo, que están haciendo unos trabajos que uno se queda impresionado por esto. Y finalmente decirles, ante todo esto de tanto material, entonces nos ha preocupado mucho la cuestión de materiales sintéticos pedagógicos y se han producido una gran cantidad de síntesis pedagógicas o por temas o por capítulos o por regiones, etc. Y ahí sí perdonen que diga algo personal, yo tenía mucho la inquietud de que el informe de la Comisión de la Verdad le cupiera a la gente en el bolsillo, aquí en el bolsillo de la camisa, ahí está. Y logré hacer una síntesis de esas 8.750 páginas en 3 páginas y media tamaño carta, que se volvieron este cuadernito que la mayor parte está en blanco para que la gente tome nota. Entonces este es un resumen ejecutivo del informe de la Comisión de la Verdad. Está ya en inglés, en francés, en alemán, está circulando con relativa amplitud y la idea no es que la gente no lea el resto, sino que la gente se pueda acercar amigablemente y ojalá a partir de eso se interese por tratar de llegar a un conocimiento mayor. Y les decía que la expectativa es que la gente conozca el informe, especialmente en el país, pero la gente que le interese en todo el mundo, porque esto puede ser es una lección para todo el mundo. Recuerdo el 13 de julio del año pasado, cuando fuimos a Nueva York a entregarle el informe al secretario general de Naciones Unidas, al doctor Antonio Guterres. Cuando él lo recibió nos dijo, esto no es solo un aporte para Colombia, ustedes acaban de hacer un aporte sustantivo a la humanidad. Esperamos que así sea, porque la idea es que estas cosas realmente sirvan. Y lo otro que nos interesa mucho es que la gente, insisto, ahí sí, sobre todo en Colombia, se apropie del informe, o sea, sienta que eso es de ella y sienta que ahí las propuestas que hay son para ellos y por lo tanto, y es lo último que esperamos, que entonces esto se implemente. Les digo que nos da mucha satisfacción ver que el actual gobierno ha tomado muy en serio la implementación de los acuerdos, la implementación de las recomendaciones de la Comisión. Inclusive, en su discurso de posesión el presidente Petro dijo, aplicaré a rajatabla las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Lo ha empezado a hacer también con altibajos. Por ejemplo, el Congreso de la República, por una serie de intereses y malos entendidos, decidió no incluir en el Plan Nacional de Desarrollo un artículo que, digamos, le recomendaba a las instituciones del Estado la aplicación. Bueno, eso se perdió, pero por suerte, por muchas otras vías se está logrando. Y yo les digo, ya se ven cosas. Se ve, por ejemplo, el cambio en la política antinarcóticos. Y frente al problema del narcotráfico ya se empieza a ver y ya están entregando una plataforma de propuesta de cambio del enfoque del problema de los narcóticos y de las formas de enfrentarlo. En la cuestión de seguridad, el gobierno está haciendo ya unos cambios sustantivos en la política de seguridad. La cuestión agraria, que es crucial. Miren, podía contribuir a alborotar la cosa, digamos, lo pusieron en el congelador. 16 años. 16 años. Solo hace 4 años el actual gobierno dijo, es la hora de aplicar esto, lo sacaron del congelador y según el padre Jovito se llama, en este momento el Timor Oriental, casi 20 años después, están empezando a aplicar el informe de la Comisión. Yo por eso, no es que eso me dé tranquilidad, pero sí hay que pensar que estas cosas son de mediano y largo plazo. Yo espero que en Colombia no nos demoremos tanto, pero sí hay que tener visión histórica, proyección, para no desesperarse si la cosa no se hace con el ritmo que nos quisiera. Eso era lo que les quería comentar en síntesis. Como les digo, todo esto tiene mucha historia, este fue un trabajo muy intenso, muy duro. Les cuento también, agregué cosas ya anecdóticas. En el país hay la idea de que la comisión era un grupo pues, muy unificado y que éramos casi pues, como un rebaño del padre Francisco de Rux, ¿no? Él es el presidente de la comisión. Y no, éramos 11 comisionados y comisionadas distintísimos en todo, en edades.
había una comisionada de menos de 40 años y estábamos Alfredo Molano, el padre de Lux y yo, que ya estábamos de los 75 para arriba. Había mayoría casi paritario, hombres y mujeres. Se dividió porque murió una de las mujeres y se reemplazó por un hombre. Tuvimos pérdidas grandes. 2 de los 11 comisionados originarios murieron durante el trabajo. Una por COVID, que nos hizo mucha falta, y Alfredo Molano, un sociólogo, que nos hizo demasiada falta en el informe final, que murió por otro problema distinto de cáncer. Pero entonces lo que les quería decir, allá las discusiones eran duras, nunca fueron irrespetuosas, nunca agresivas, pero fueron durísimas y de muchos temas, y en muchos temas no llegamos a acuerdo o nos demoramos mucho. O sea, este fue un trabajo muy duro, pero creemos y quedamos satisfechos de que se hizo el mejor aporte posible. Bueno, esto es lo que les quería comentar. Muchísimas gracias. Tenemos algunos minutos para algunas preguntas, si hay tiempo, pero no quiero atropellarme. Parece que lo que está planteando es que solamente si esto encarna en el pueblo, el proceso, es decir, el esfuerzo no es una cosa superestructural, sino que obviamente es un problema político, cultural, social, y si eso es el gran trabajo que están haciendo. Ahora un comentario. Pero la pregunta era, ¿cuál es, si a pesar de que vos dijiste no nos interesa la causa, ¿por qué si es el gobierno de Petro que lo encarga? ¿Y por qué los otros gobiernos de derecha no lo han hecho? Digamos, le llega, no le llega, tiene impacto social esto que están haciendo, porque por alguna razón la derecha no lo ha implementado. Es más, cuando pudo lo violentó. Y luego, si podés contar brevemente, no sé, cómo es el proceso actual de negociación de lo que queda de la guerrilla y las perspectivas en lo concreto. No, muchas gracias. Hola, ¿cómo están? No, el comentario es eso que, o sea, en Bolivia las dictaduras han sido varias, excepto la última del 19, es verdad, la última dictadura que tuvimos, golpe de Estado, dictadura, fue entre el 80 y el 82, justamente hoy día. Por eso llegué tarde, porque tenía una entrevista. Como un día de hoy, el 80 fue un golpe de Estado muy cruento, donde se utilizaron paramilitares y gente de las 3As paramilitar argentinos para ese momento. O sea, es muy particular. Pero bueno, imagínense, eso fue del 80 al 82. Y recién en el 2017, casi 30 años, se formó en Bolivia la Comisión de la Verdad. O sea, ¿cuánto tiempo dura para que un gobierno, aún siendo progresista, se realice una investigación de la magnitud de este tipo? Conclusión, no como conclusión, cuando nosotros terminamos el informe, que fue el 19, justo vino el golpe de Estado y tuvimos que apurarnos en entregar porque querían asaltar toda la información. Entonces, bueno, logramos salvar. Pero bueno, si nosotros contamos de lo que fue ese proceso de golpes de Estado entre el 64 y el 82, teníamos que recuperar la historia de casi 50 años, 30 años, ¿no? Y no solamente la gente se muere, sino la gente se dispersa, ¿no es verdad? Es difícil uno recuperar, pero sobre todo, qué duro recuperar una historia dura, ¿no? Porque la gente, o sea, hacer el testimonio y recuperar la memoria duele mucho. Y duele más, digo yo, siempre duele más, pero duele mucho que uno diga, bueno, que el Estado que se acuerde después de 50 años, 30 años de algo tan duro, y todavía no sabemos hasta ahora si se va a castigar, ¿no? Porque los estados tienen mucho que hacer. Yo estoy hablando de Bolivia, ¿no? Donde un gobierno progresista y qué sé yo,
pero a veces parece que la justicia social es difícil y está casi que mientras más tarde se haga, como que está más olvidado, ¿no? Entonces el reclamo es muy grande y es muy duro, ¿no? Es decir, porque lo que indicaba que hoy recién se recuerda al trabajo de la Comisión de la Verdad de Timor Oriental, que después de tantos años son deudas que los estados tienen muy grandes para reparar, ¿no? Y me parece que el trabajo que han hecho ustedes es excepcional. Nosotros estamos con mucha deuda en Bolivia, con mucha deuda, que fue muy corto el tiempo, vino un golpe de Estado, tuvimos que entregar porque si no nos quitaban todo, ¿no? Bueno, como experiencia, como comentario. El decreto, digamos, que creó la comisión, creó el mecanismo de selección, que fue un mecanismo integrado por 3 internacionales y 2 nacionales. Los nacionales eran un magistrado de la Corte Suprema de Justicia y un representante de las universidades del país. Y de los internacionales había uno, en principio era el Vaticano, con el Papa de Chinon la cosa. Entonces era alguien, digamos, por Naciones Unidas, alguien por movimientos internacionales de derechos humanos y otro por un instituto que ha trabajado mucho en investigación sobre controles de la verdad. Esas 5 personas abrieron una convocatoria pública. Uno podía inscribirse o a uno lo inscribían. Yo tuve la suerte de que me inscribieron 14 organizaciones, 5 internacionales y 9 nacionales. De ese, ellos hacían una preselección. Se les preseleccionaron 34. A esos 34 nos hicieron una entrevista rigurosísima, con tiempo limitado, en fin, y ellos tomaron la decisión de escoger esas 11 personas. Y a los 2 que murieron en el camino, nosotros teníamos la atribución, los que quedábamos vivos, los que logramos vivir hasta ahora, de elegir a su reemplazo. Entonces nosotros tratamos de hacer un proceso similar, de una convocatoria en la medida en que fue posible, y lo mismo, una preselección y tal. Sobre lo segundo, Enrique. Mi pregunta iba, ¿son gente de ideologías distintas? Muy distinta. Había así un común denominador. Es que todos estamos convencidos de la necesidad de la paz y todos éramos respetuosos de derechos humanos. Eso era el común. Pero había un exmilitar, un mayor retirado del ejército, que renunció a la comisión 2 meses antes de rendir el informe final. En otro momento podemos analizarlos por qué, pero tiene una presión muy grande de su compromiso militar, del espíritu del cuerpo, de presiones familiares y de sectores de la derecha, y finalmente, cuando vio que había que suscribir todo esto que decíamos de responsabilidad del Estado, de responsabilidad de la fuerza pública, él no pudo, renunció. Pero había un sacerdote, 2 economistas, 2 médicos, una arquitecta, una periodista, una indígena, un afrocolombiano. Entonces, como te digo, había una diversidad grande. El factor común era el interés por la paz y los derechos humanos. Y ahí en adelante las trayectorias, inclusive, había una que inclusive había tenido una militancia en uno de los grupos armados en algún momento de su juventud, otros que estaban totalmente radicales en contra, en fin, había una diversidad real. El segundo comentario que haces, Enrique, es muy importante, porque es que uno de los problemas, en cierta forma, es que las recomendaciones de la Comisión no son vinculantes, es la palabra que usan los juristas, o sea, esto no obliga, no es de obligatorio cumplimiento por parte del Estado. El poder de esto, yo digo que son 2 cosas. Uno, el respaldo ético y el contenido ético-político de esto. O sea, esto tiene una legitimidad ética y política muy grande, por lo que decía, del rigor, del escucho universal, de la presencia regional, etcétera, etcétera, del cuidado en las afirmaciones. Por ejemplo, nosotros nos medimos muchísimo, por ejemplo, en no generalizar. Y si usted lee el informe, casi que cada afirmación se matiza. Un sector del empresariado fue responsable de tal cosa, ¿no? En cierta medida la fuerza pública tal. O sea, nos cuidamos mucho de afirmaciones categóricas, porque la realidad es muy, muy en blanco y negro. Bueno, la realidad no es en blanco y negro, es muy polimorfa, muy de muchos colores, de muchos matices, ¿no?
Pero entonces esto, yo digo que el poder de esto son dos cosas. Uno, esa legitimidad ético-política de su factura, de su construcción. Y dos, que la gente se lo apropie. Esto va a tener poder si la gente dice, me la juego por la reforma agraria, me la juego por tal cosa en el cambio en los términos de justicia, en la lucha contra la impunidad, en la cuestión de la reivindicación agraria, que ya se van viendo cosas, etcétera, etcétera. Y en cuanto al impacto de la sociedad, Enrique, tenemos que reconocer con realismo, yo he como tipificado 3 grupos de respuesta. El primero y el más grande, y para mí el más preocupante, es el de los apáticos y apáticas. Hay sectores enormes del país que esto no les interesa nada, y eso hay que decirlo con toda franqueza. Sería ingenuo decir, el país está en armas, no, está movilizado por esto, no. Hay muchos sectores, y como les digo, vengo de eventos en donde uno se ve cómo la cosa crece y cómo se interesa y llega a las escuelas. La fuerza pública está imprimiendo miles de este cuadernito porque el Consejo de Estado le dijo al ministro, tienen que hacer llegar el informe a todos los miembros de la fuerza pública, ¿no? O sea, se ven cosas. Se hizo un evento hace poco de 400 escuelas en el país abrazando la verdad, es una cantidad de hechos simbólicos, en fin. Pero realmente, yo digo, el sector más grande es el sector apático. Un segundo grupo es el sector en contra, digamos, no sé si deben decir antipático, pero sector que se niegue el conflicto, que por intereses políticos o económicos, actuales o pasados o a futuro, no acepta que ha habido conflicto armado. Hay un sector que sigue diciendo que allá no ha habido conflicto armado, que ha sido simplemente un Estado legal con una fuerza pública limpia atacando a unos bandoleros malos, un problema de buenos y malos, ¿no? Y se niegan, y mucho más a aceptar la crueldad y la crudeza de estas cifras, por ejemplo, que son cifras que no les queda fácil aceptar. Esa cantidad de desaparecidos, más de 50.000 secuestrados, ¿no? La cantidad de violencia de género, en fin, no acepta. Y menos las recomendaciones. Como les dije, en el Congreso se hundió una propuesta de que las organizaciones del Estado las aplicaran porque decían que eso era volver esto vinculante, que eso no se podía, que la Comisión no debía hacer recomendaciones, que era solo para hacer el diagnóstico, lo que es falso porque en el decreto de creación estaba lo de la recomendación. En fin, entonces digo que hay un sector anti y mucho más le queda difícil aceptar las responsabilidades. Porque nosotros señalamos responsabilidades cuando teníamos argumentos o cuando había causas jurídicas ya juzgadas. Ahí decíamos, y esto es responsabilidad o de fulano o de tal sector, solo en ese caso, que fuera legalmente que ya sancionado o explícitamente aceptado por los responsables. Y este sector anti es pequeño en cantidad, pero con mucho poder en los medios, en la opinión pública, en la ideología, etcétera, y ahora con el poder de los medios de comunicación es impresionante. Pero no es muy grande, no es demasiado grande en tamaño, pero tiene un gran poder y se hace oír mucho. Inclusive parece que están preparando, digamos, una especie de contrainforme, que yo creo que va a ser muy interesante, porque es que a mí no me preocupa para nada que hagan un antiinforme, la cosa es que lo argumenten y que respondan con hechos como los de la densidad de esto. Y el otro sector, que es, digamos, el sector de apoyo, que es muy grande en el país, no tan grande como los apáticos, pero un sector muy grande, de las víctimas, de una cantidad de intelectuales, de sindicatos, de organizaciones campesinas, indígenas, afrocolombianas, de líderes comunitarios, de líderes sociales, en fin, un sector muy grande. Y hay que destacar una cosa, la comunidad internacional, que en Colombia frente a este proceso ha cumplido un papel muy importante, hay que decirlo. El papel, por ejemplo, concretamente de Naciones Unidas ha sido impresionante. Acaban de aprobar la semana pasada en Ginebra, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó, y creo que fue por unanimidad, una resolución de respaldar activamente las recomendaciones de la Comisión y asignar una cantidad de recursos para que eso se pueda hacer. Inclusive señalan algunas como prioritarias, y eso está en curso, de manera que hay un sector pro grande, muy importante, la Comunidad Europea, curiosamente, y hay responsabilidad de ellos en el conflicto. Y por ejemplo, la impresión de esto se publicaron 1000 ejemplares de los 23 libros. Esa edición fue por la Comunidad Europea. O sea, ha habido ese otro sector que es importante.
Y finalmente, ya sin un tiempo para lo de la negociación actual, pero en síntesis, una de las propuestas nuestras es que para que la paz se arraigue hay que negociar con todos. Parte de los factores de que la guerra haya seguido es porque nadie negoció con todos. Un presidente negoció con el M-19, Santos negoció con las FARC, ahora están tratando de negociar con el ELN, otro negoció con el EPL, etc. Y tiene que haber una negociación con todos, entonces lograr negociar con todos o someter a algunos. Y en este momento el presidente, yo creo que está tomando, digamos, un término taurino que no me gusta, el toro por los cuernos, y está tratando de que se negocie por aparte con el ELN, con las disidencias de las FARC. Se siguen acordando como si fuera ayer, y de cómo estaba vestida, y de qué color era el brasier, y los zapatos, y el peinado, le sigue sirviendo la comida. No salen de la casa que porque de pronto llega, o sea, esa vaina de la desaparición forzada, eso es un horror, porque es que eso es la incertidumbre sin fin, sin fondo. Es terrible. Ahora que estuve, como les digo, este fin de semana, me tocó una mamá que tiene un hijo desaparecido hace 15 años, y esa señora vive en función de buscar al hijo. Este es el centro de su vida, esa es la razón de vivir, y para eso hace cuanta cosa, y tiene además una creatividad enorme. Entonces hay mucho dolor, pero al mismo tiempo hay mucho valor. Por eso lo llamamos así: sufrir la guerra y rehacer la vida. La gente en Colombia no se ha dejado doblar por la guerra. La gente en Colombia sigue supremamente activa, y entonces, y no solo en términos, digamos, macropolíticos, no, es en que hacen una olla comunitaria, es que arman un grupo de mujeres víctimas de violencia sexual para compartirse el dolor, y hacen máscaras y tal cosa. Es volver a nombrar al presidente de la Junta Comunal, en fin, es volver a organizar el sindicato. Hay una capacidad, esa palabra pues que no me gusta mucho, de resiliencia, pero hay una capacidad de resurgir de la nada o del horror, más que de la nada, del horror, y seguir adelante. Y lo segundo, Mila, que es muy importante: algunas comisiones de la verdad en el mundo les ha tocado tanto lo de verdad como lo de justicia. El caso, por ejemplo, de Sudáfrica, que le tocaba las dos cosas, o el caso de Perú, que no tenía que hacer las dos cosas, pero sí la Comisión de la Verdad abría procesos judiciales que ya pasaban al orden judicial, pero ellos ponían, digamos, las bases, implantaban. En Colombia yo creo que en cierta forma positivamente se logró que quedara la verdad en manos de la Comisión de la Verdad, digamos, y la justicia en manos de la Jurisdicción Especial para la Paz. Eso es un cierto avance en términos de justicia transicional, pero les quiero confesar, no es fácil dividir la verdad judicial y la verdad histórica y política. Eso está supremamente entreverado. Entonces, digamos, en términos así, pues, para trabajar y eso, uno puede más o menos establecer una línea, pero no es una línea divisoria radical, es bastante porosa esa línea. Y finalmente decirles, la verdad es muy importante y ayuda a curar, y en cierta forma es una forma de justicia, pero no es suficiente. La verdad no es suficiente ni para la justicia ni para el perdón. Una madre de un desaparecido víctima de ejecución extrajudicial de Soacha nos dijo a los comisionados, mirándolos hacia allá, nos dijo: mire, muy importante eso que ustedes están haciendo, pero a mí en cierta forma no me interesa saber la verdad si no sé quién mató a mi hijo y si no lo veo en la cárcel. Muy importante lo que ustedes hacen, pero yo no voy a curarme de esto hasta que no pase eso. Y eso hay que entenderlo. Y mucho más, ya no solo frente al perdón, frente a la justicia, frente al perdón. La verdad es insuficiente para producir perdón. La verdad puede ayudar al perdón, pero no necesariamente. La verdad inclusive puede agitar o revivir odios, rencores, venganzas. Eso hay que tenerlo claro, no hay que hacerse ilusiones. O sea, la verdad, y como sabemos hace rato, la verdad tiene un cierto poder curativo. La verdad es un cierto medicamento social, no una medicina social, perdón, aquí pues viene bien a nuestro tema, pero es insuficiente, y el perdón no se decreta, el perdón nace desde muy adentro y muy de cada uno, y no es posible hacer un decreto de perdón que sería absolutamente antinatural. Y quiero ya hacer un obsequio ya aquí a la... No traje pues para todos, pero entonces le quiero dejar en manos de Alames
este libro sobre el exilio, esta copia de la convocatoria a la Paz Grande y este resumencito que ojalá lo puedan reproducir o algo, porque es muy fácil de reproducir. Y nada, eso es otra cosa que hay que decir, esto no tiene derechos de autor, pues esto es un bien público, entonces cualquiera lo puede copiar, fotocopiar, imprimir, circular, como sea. Lo único que nosotros pedimos es que se sea pues leal, o sea, que sea el texto, que se reconozca la autoría, etcétera, pero estas no son cosas de propiedad intelectual particular, esto es un bien público y así lo declaramos los comisionados y comisionadas, lo declaramos como un bien público. Entonces esto no hace parte del bien público, esto ya fue una predicción posterior, pero lo dejo también en manos de Alames. Muchísimas gracias y disculpen.